que fuera que ocurriera, es decir, que empiezan a sucederse espacios y empiezan a sucederse historias dentro del propio escenario teatral, en el caso de la película La calle 42, y aquí es esa parte final en donde de pronto empiezan a salir todos los personajes, estén donde estén, en lugares muy distantes, incluso en un momento determinado aparece como el féretro del holandés que cruza por allí, Bob Hoskins que se va a la cárcel, es decir, todo ese... Contento, además se lleva el Cotton Club para el miércoles. Los otros que se han casado y que bajan aquella escalera y tal, todas las acciones empiezan a mezclarse y entonces ya salimos completamente de la realidad y entramos en el terreno del puro musical, ¿no? Ese es el musical puro musical. Eso está improvisado. O sea, eso fue un día de rodaje y él pidió el casting entero de la película a la estación central en Nueva York y rodaron 19 horas con varias cámaras y entonces él se le ocurrió eso y a mí me parece que eso está en el espíritu del musical puro. Porque tiene hasta la manera de cómo caminan y cómo van, cómo pasan ante la cámara, él que le da al chico la moneda. El ballet negro en esos momentos es el ballet de ferroviarios, de revisores de tren, todo totalmente. La calle 42 del mundo. Sí, es ese, el Foreign Second Street, cuando cantan el último número. Pero fíjate tú la de cosas que puede haber en la película en 2 horas y 10 minutos. O sea, hay como 2 historias de amor en paralelo, una historia de gángster, varios gángsters, la aparición de Lucky Luciano al final, la ascendencia de una profesión de los que quieren acceder más. Ella, que además quiere tener un club, tiene su club, el ambiente, la época, el diseño de costumbres. Es una apuesta, claro, de decir, quiere contarlo absolutamente todo. La concienciación del negro, de Harlem, cuando le viene el otro a ofrecer armas contra el holandés, tiene armas, yo nos ofrezco armas, dicen no estamos preparados para la guerra, y se va diciendo, entonces no saben ustedes que en este momento la han perdido ya. ¿No? Y hay una cosa también, un testimonio. Musicales. No, yo creo que los números musicales son prodigiosos. Son estupendos y las canciones dan ganas de apuntarse a un cursillo. Y la música. La música es fantástica. Porque la música la han cogido, aparte de la banda sonora de Berry que tú dices tú, John Barry, ¿no? Es que hay una música de la época y si no es de la época suena como de la época la mayoría de ellas, porque algunas son arreglos que él ha cogido con músicos de jazz. Pero claro, es un trabajo lo que han hecho allí prodigioso, tienes la sensación de estar... Habían prohibido incluso que nadie fumara cigarrillos con filtro, por si podía haber el error de que alguien se quedara con el filtro, que nadie no existía lo del filtro. Hasta esa meticulosidad tenían allí, ¿no? Entonces a mí me parece que todo ese conjunto da algo inhabitual en el cine, porque si tú ves solo los últimos minutos, crees que estás viendo El Padrino, el asesinato de Dutch, el holandés, pero si ves la secuencia final, crees que has visto una comedia musical de Howard Hawks, de Los caballeros las prefieren rubias, donde al final se van juntos. Si ves el arranque, crees que estás viendo una reproducción de algo que va a ser como, no sé, como la vida de unos cantantes en un club, como Cabaret. Pero si aproximas más, dices, no, esta es una relación de gángsters en otra línea. Yo creo que es un problema de ambición, pero a mí me parece que en términos generales esta película va a ir cada vez más, porque es una película donde él ha puesto la experiencia de esas películas pequeñas, como el Rumble Fish, ¿cómo se llamaba el Rumble Fish? La ley de la calle, la del chico de la moto y las han metido en un gran espectáculo y sin olvidar que iba a ir a la taquilla, ha querido hacer la obra de autor que él siente, y entonces ha producido esa especie de desconcierto de cuando la película se estrena, bueno, pues no era El Padrino, pero tampoco era el musical que muchos pensaban, y tampoco era la película de amor que tú decías que es floja, una vigorosa historia como podía haber sido Corazonada. Entonces, claro, pero vista ahora me parece que tú has dicho Calidoscopio, es un mosaico asombroso de un cineasta en un momento de creatividad puro. Eso es lo que a mí me parece que... Y además, yo creo que lo que queda de la película es una idea del Cotton Club, fundamental, que, no sé, es decir, para alguien que no haya visto nada más que la película y su única referencia al Cotton Club sea la película, se queda una idea de este club, yo creo que maravillosa. Y de una época. Claro, es decir, todo lo que la gente que iba, lo que ocurría, en fin, todo yo creo que a mí es lo que más me gusta. Siempre que está dentro del Cotton Club, yo me lo paso estupendamente viendo.
Bueno, pues dentro del Cotton Club hay una escena preciosa que es cuando ella le pega a él y él la pega a ella, que es una escena extraordinaria. Y luego fantástica. El baile de la bofetada, ¿no? Sí, el baile de la tango bofetada, ese, ¿no? el Y tango, luego el tango ese se dan todos una bofetada o algo así. y sí, se copia, empiezan la a... gente empieza. Empiezan a pegarse. Luego, claro, es una época muy fascinante, porque dices, está lo del Cotton Club que te fascina totalmente como club. Pero claro, no hemos vivido, nadie de los que estamos aquí, esa época de los años 20, los años 30. Pero, claro, sucede todo, porque es que sucede hasta el crack del 29, el crack del hundimiento de la bolsa. Quiero decir, es un momento de eclosión en ese occidente norteamericano y concretamente de Nueva York, de este Nueva York de esos años, que debe ser impresionante. Yo, por lo menos, Sí, yo también lo creo. Debe ser el apogeo de soñándolo, Broadway, pues ¿no? digo, bueno, claro, pues fascinante aquello, El ¿no? apogeo de Broadway. Todo el mundo Broadway, sueña ese con momento estar de- en Broadway, en las comedias musicales, el cine sonoro. Que te vas a ir a trabajar en un espectáculo de blancos, ¿no? Y es el renacimiento de lo negro ya como idea, de que los negros ya tienen una idea de que lo suyo Claro. puede valer y que puede servir su literatura y su Claro. música. Ese renacimiento de lo negro creo que De que también haciéndolo está de muy ellos bien. pueden tener éxito. Claro, que no, que es lo suyo. Siendo negro puedes tener éxito. No quiere decir que todos los negros lo tengan, pero siendo negro puedes tener éxito. Si bailas y esto y lo otro. Y es el momento del resurgimiento. de Hay este- un momento muy bonito que es cuando al final dice, ya era hora de que aquí pudieran entrar los negros, que dice Larry Fishburne, y que él no se contenta con el sitio donde lo han colocado y decide cruzar ostentosamente el club y le paran y dice, no te pases. No te ten sigas cuidado". tanto, tal, porque Y que, está claro, la cosa acaba todavía. encontrándose con el matón. Se ha y levantado dándole la censura al pelo. recientemente. Te despacio, ¿no? Vamos poco a poco. Sí, pero lo del el matón en la escena también es muy buena. Eso es con la barra, ¿eh? Sí, O sea, sí. en esos momentos adquiere todo el vigor de esas películas. Tú la troceas la película y si enseñas proyección, por ejemplo, digo yo, esto es una idea mía, al productor puede pensar que estás haciendo El Padrino. Si troceas la película por otro lado, puede pensar que estás haciendo un musical de Broadway con números de solos preciosos, con un número de negros. Puedes decir, mira qué escenas de amor tan bonitas, el problema que tienen la pareja de color en los hoteles, etcétera. O sea, que claro, depende de cómo tú muestras el mosaico, puedes es pensar difícil que tienes en catalogar tus la manos una película, es muy película u difícil de otra, ¿no? Y eso Además es muy complicado. hay un guión ahí de mosaico, ¿no? Realmente, que a mí me parece, vamos, que es una obra maestra también, que sí, cómo se ha ido haciendo, porque todas estas, ahora que dices esta escena, la del matón, cuando cogen con la barra, también cuando muere el holandés, este Williams, está bailando claqué, que decir, todo esto está anunciado en el club de claqué negro, ¿no? Donde dicen, el matón, el negro este que entra en el Cotton Club por fin, 1930, entra a lo que él sabe hacer, ¿no? Que es a imponer su ley por la fuerza. Y el otro está realizando también al mismo tiempo, con la muerte del holandés, también su promesa hecha ahí en el club de claqué, ¿no? Que es bailar sobre la tumba del holandés claqué, ¿no? Y es lo que Entonces sabemos todo eso hacer, claro. va siendo contado perfecto. Yo creo que magistralmente en el guión, ¿no? Yo creo que el guión es una maravilla. Hombre, ahí está este Y hombre. es muy difícil. Es que el Kennedy es un escritor Se maravilloso. lo dan a cualquier director, no digo bueno ni malo, sino cualquier director, este guión, entonces, ¿cómo hubiera hecho un director normal, estándar, este guión? No hubiera tenido nada que ver con esta película. Esta película está toda creada luego en la concepción de la puesta en escena, del la ritmo, exuberancia del que hay, montaje, claro. de la planificación, de todo lo que es el trabajo de un director de cine, ¿no? Es decir, este guión, probablemente leído, sería mejor, peor o regular, no lo sé. Evidentemente tiene muchos aspectos claramente buenos, ¿no? Como por ejemplo los diálogos, o como por ejemplo ideas de estructura, etcétera, etcétera, pero si lo coge un director estándar, hubiera hecho una película imprevisible que no tendría nada que ver con lo que Coppola a partir de ese guion hace, que es una película absolutamente personal, ¿no? Eduardo, si tuvieras que quedarte con un plano o una escena, ¿cuál cogías? Pues difícil en esta borrachera de imágenes y en esta yo con una escena, claro, no con una plano, una lo que secuencia. quieras, sí. Yo la escena de los dos socios ya dentro de la ortodoxia de cine negro, de los dos socios cuando viene después de ser rescatado por Richard Gere allí con la escena con el reloj y que ofreciste $500 por mí y el otro 50.000 y tal. A mí esa escena me parece, cinematográficamente me parece fantástica, ¿no? Eso es una gran escena, la del reloj, luego le saca el otro, se rompe, qué bonito cuando se lo rompe. ¿Y tú, Fernando?
Pues a mí hay varias cosas que me gustan mucho. Esa, por supuesto, es una escena estupenda, ¿no? A mí me gusta mucho toda la escena final, todo el número musical del final me parece una maravilla. Es de esas cosas que yo sí que me quedaría la con comedia ella. de la vida, el 20th Century. Sí, sí, el 20th Century, sí, de Howard Hawks. Yo esa es una escena de las que escogería entre 30 o 40 escenas en la historia del cine. A mí esa me gusta mucho. Pero hay una muy bonita que es la escena del reencuentro entre los dos hermanos negros, ¿no? Cuando Gregory Hines va al cabaret donde está cantando el hermano, ¿no? Y el hermano de pronto dice, aquí está mi hermano, que es uno de los mejores bailarines de Harlem y tal, y entonces el otro entra, empiezan a cantar a dúo y en un momento determinado se interrumpen, se quedan cortados en el número musical. No es que se termine y se abracen, sino que se quedan como cortados y se abrazan, ¿no? Y luego, si me permites, quería decir otra cosa, porque esa sí que es una escena muy de pasada, pero que me llama mucho la atención. Al principio de la película, el desayuno en la familia de los negros, ¿no? Sí. En la familia de Gregory Hines, que están desayunando, están hablando de la prueba que tiene que pasar Winona y tal, y de pronto se ponen ahí a bailar en pijama. Con la madre. Con la madre, el tap, ¿no? A mí esa escena me gusta mucho, me parece muy bonita. Es verdad. ¿Y tú, Oti, con qué te quedas? Con alguna escena de amor, claro. Sí, no, a mí mi escena favorita, creo que ya lo dije antes, era la muerte del holandés, como está resuelta, me parece maravilloso. Pero reconozco que la escena del reencuentro entre los dos hermanos es probablemente la que más me impresione. Pues pero me gusta mucho cómo, o sea, la cantidad de sentimiento que lleva esa escena en prácticamente nada. Pues yo, que va a ser difícil de encontrarla, me voy a quedar con un plano nada más, y un plano de Joe D'Alessandro haciendo de Lucky Luciano en la parte final, mirando. A mí me parece que es impresionante, que está resumido ahí lo que es un gángster. La mirada, y como en ese momento está surgiendo por su cerebro, es decir, hasta aquí hemos llegado con el holandés, ahora voy a pasar a llamar por teléfono. ¿Dónde puedo llamar por teléfono? En vez de decir, oye, que no voy a ir a cenar, dice, no, matarlos. Esa Joe D'Alessandro que está asombroso en esta película. Magnífico, magnífico. A mí, bueno, todos los secundarios. Julian Beck creo que se merecería una mención también cuando va en el coche con ella y con él y le está diciendo aquello que yo no tuve padre, yo nací en un cubo de una basura. Esa es una escena también espléndida, espléndida. Y además cuando ella se baja del coche y él se queda solo, creo que está muy bien. Todos los secundarios lo merecerían, ¿no? El asesinato de Julian Beck, cuando sale con el paraguas que se le vuela el paraguas. Que se le vuela y está Nicolas Cage observándole y él luego echa a andar y el eso sí que es el padrino. Eso es muy padrino. Eso es. Hay unos planos muy bonitos, la bajada de la escalera con el paraguas y luego un plano de él por la acera. Como lo va siguiendo. Con el paraguas negro. Manzanas y le están ofreciendo fuera. Eso es un poco el padrino, el traveling lateral que lo coge, que está también en el Padrino 2. Eso es muy de padrino, claro, que eso es el estilo. Es lo más difícil que puedes llegar a tener. ¿Vale? Eso lo ves y dices, eso es Coppola, ¿no? Eso es algo realmente... Luego está ese homenaje siempre, que yo creo que en toda película serie negra de esa época hay que hacer, que es a la Thompson Camembert. Bueno, claro. La mítica Thompson. Después de matarlo, lo rematan, ¿eh? Después de matar al holandés, a los que van con el holandés los rematan allí, vacían el cargador, ¿no? Eso es fantástico.